esta hermosa oportunidad que nos da de juntarnos a esta hora y buscarte a través de tu palabra. Que seas tú, Dios, guiándonos, que seas tú, Dios, instruyéndonos, que sea tu espíritu manifestándose en nuestras vidas y que aquellos principios que debamos de atesorar, seas tú, Dios, quien nos ayude a dejarlos firmes en nuestros corazones, en nuestras vidas y que rijan nuestra vida espiritual, nos guíen a esa imagen perfecta que es nuestro Señor Jesús. Gracias, Dios, por este privilegio que me das de poder compartir con mis hermanos todo lo que tú me has enseñado a través del estudio de estos temas. Señor, guíanos, instrúyenos, quedamos en tus manos, queremos honrarte, queremos glorificarte y que tú, Dios, seas el alabado en todo, Dios. Gracias por Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, estamos en el inicio de esta sesión, de esta clase. El curso es el Discipulado Cristiano, parte 2. Para los que no estuvieron conmigo la vez pasada, tenemos voy a dar un pequeño resumen de lo que fue el discipulado cristiano, la parte uno. En la parte uno vislumbramos el concepto de discipulado y voy a leer el concepto que definimos al final. Dice, el discipulado cristiano es ayudar a otro a seguir a Cristo. Ese es justamente el propósito del discipulado de acuerdo con las instrucciones enseñadas a través de la Escritura. O sea, es nuestra base, siempre la palabra del Señor. Y implica ser un instrumento en las manos de Dios que hace ver la vida de Cristo reproducirse en la vida de otro, y que sea un estilo de vida, ¿verdad? Esa es más o menos la definición que analizamos y que estuvimos concluyendo en la clase anterior. Iniciamos con Mateo 28, en donde tenemos la instrucción de parte del Señor, en donde pues está la gran comisión, ¿verdad? Para todo creyente. Por tanto, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas y bautizarlos, ¿verdad? Entonces, que guarden todo lo que les ha enseñado el Señor Jesús, o sea, todo el evangelio, toda su vida, ¿verdad? La forma en que él se desarrolló, se puso de ejemplo, esa vida del Señor Jesús es la que debe ser transmitida a nosotros como tal. Examinamos que en el discipulado hay elementos importantes dentro de ese proceso. No solamente el que disipula y el que recibe el discipulado, sino el Espíritu de Dios que mora y está en medio de esa intercesión. Muchas veces expliqué que estábamos preocupados por hacer discípulos, pero nos despreocupamos de quién hace discípulos. Muchas veces no le demandamos que el que hace discípulos debe de tener una vida ejemplar, debe tener una vida digna de ser imitada. Y ahí es donde ahí comienzan algunos errores, algunos problemas en algunos grupos que están discipulando algunos a otros. Y y es allí algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Especialmente en el liderazgo de nuestra iglesia. El que va a ser discípulos tiene que ser ejemplo de la vida del Señor Jesús para que sea calificado, sea digno de poder compartir lo que él ha aprendido, lo que él ha puesto en juego en su vida, de lo que es la vida de Cristo en él. Que ya no sea él el que se reproduce, sino la vida de Cristo en él. Entonces examinamos eso, ¿verdad? ¿Y cuál fue la obra
la obra de la palabra de Dios en el creyente. Y examinamos todo el Salmo 19, especialmente del 7 al versículo 11, ese proceso que vimos allí en ese texto. Todo el Salmo habla de la obra de la palabra de Dios en el creyente, en aquel que cree en el Señor. También hablamos del crecimiento espiritual y nos basamos en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3 hasta el versículo 11, ¿verdad? Ese proceso de crecimiento espiritual que está ahí, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al final el amor, ¿verdad? Entonces se inicia con la fe y termina con el amor. Es realmente habla un compromiso de crecimiento espiritual. Y eso está acorde con la definición que Cristo da en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17 verso 3, donde dice, y la vida eterna es, dos puntos, que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo, ¿verdad? Esa es la vida eterna. O sea, en la medida que nosotros conocemos más de Dios, en la medida que nosotros conocemos más de Cristo, en esa medida se va haciendo una convicción firme en nosotros de esa promesa que ya Dios nos ha dado. Así es que de esa forma fue que iniciamos y concluimos en que el discipulado no es algo que debe hacerse a la carrera, tampoco son lecciones, ¿verdad? No es solo lecciones, que hay que llevar lecciones, sino es una transferencia de vida, pero una vida que está acorde a la vida del Señor. Y esa imagen del Señor se traslada también como un estilo de vida. No es exclusivamente en una clase de discipulado, no es un manual, sino eh, la forma que yo me comporto diariamente en el trabajo, en mi casa, en la iglesia, en la calle, que yo sé, yo me mantengo íntegro, no cambio, me mantengo como el Señor quiere, me ha formado hasta ese momento. Y eso es importante, relevante, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia debe estar, ojo, de buscar discipuladores que justamente cumplan esas características, para que cuando él esté ejerciendo el discipulado, realmente sea una vida transformada y una vida de ejemplo que esté siendo, conviviendo y compartiendo ese estilo de vida con otras personas. Y como digo, no es exclusivamente una lección ni tampoco un curso, sino una transferencia de vida. Eso es lo que aprendemos en la palabra. Por eso es que el discipulado es difícil. Difícil en el sentido porque hay que dedicar tiempo a las personas, porque hay que acercarse a ellos. No hay que esperar que ellos vengan a nosotros, porque hay que entenderlo, hay que ponernos en el zapato de ellos para orientarles, para darles seguimiento y casi volverlos parte de nuestra familia, ¿verdad? Eh, Eso es algo que en mi caso yo aprendí mucho en los grupos de jóvenes que en mi iglesia teníamos. Éramos casi hermanos, hermanos de carne, ¿verdad? Hermanos de carne, éramos hermanos en el Señor, pero había mucha intimidad, mucho amor, y fue vital para mí en el proceso de discipulado que yo fui encauzado, ¿verdad? A esa imagen del Señor Jesús reflejada en mí. Así que terminando todo eso, hoy vamos a ir y vamos a enfocar este curso, por eso es la parte 2, porque en la parte 2 vamos a hacer una evaluación, y no es que vamos a decir si es bueno o es malo, no, una evaluación en el sentido de que ¿qué es lo que Cristo realmente dijo en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, en el principio, a sus discípulos, que eran los primeros oyentes?
en ese monte. Y las bienaventuranzas es y detalla el perfil de el carácter del cristiano que va a ser parte o que ya es parte del reino de Dios, ¿verdad? Se habla mucho del reino de Dios. Entonces, ¿qué carácter? ¿Qué tipo de carácter? Es el carácter de Cristo que está reflejado en las bienaventuranzas y las vamos a examinar, todas y cada una de ellas. Y desde el versículo 3 hasta el versículo 12, ¿verdad? Realmente vamos a comenzar desde el versículo 1. Pero no vamos a estudiar el Sermón del Monte, sino que solamente las bienaventuranzas. En eso nos vamos a enfocar y vamos a definir el perfil, el tipo de carácter que el Señor quiere que tenga el Hijo del Señor y que eso lo va a definir, lo va a calificar para ser parte del reino del Señor. Ahora, no estoy diciendo esto que si no lo tiene eso pierde la salvación, ¿verdad? No, no, no estoy diciendo para nada eso, sino ese es el perfil que el Señor espera, porque es el perfil de Cristo. Así es que es importante que lo tengamos en mente. Voy a dar inicio con una presentación. Esta va a ser una introducción a la clase. eh, no vamos a entrar de lleno todavía al Sermón del Monte, pero es importante este panorama, ¿verdad? Que vamos a establecer, en el cual yo siempre inicio con una introducción para enfocar muy bien el texto en el que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Así que permítanme compartir y por favor me dicen si están viendo mi pantalla. Amén, hermano. Ok, magnífico. Sermón del Monte. Mateo 5 del 1 al 12. Como dije, no es todo el texto, solamente las bienaventuranzas, ¿verdad? Son las que vamos a estudiar. El carácter de los que son parte del reino. Ese es el tema específico de este curso. El carácter de los que son parte del reino. La Biblia y el plan de Dios. Es importante que tengamos bien claro estos puntos, porque eso nos ayuda a enfocar esa macrovisión de Dios que ha tenido en su plan de redención del hombre, ¿verdad? El tema central de la Biblia es el reino. ¿Verdad? El reino comienza con el reino de Dios y termina con el reino de Cristo y el reino por, que por siempre, ¿verdad? Que vamos a estar juntamente con el Señor. Y en el transcurso de todos los textos de la Biblia encontramos justamente ese eje conductor. Eh, el, esto se puede ver a través de las ideas o los conceptos de gobernabilidad que encontramos en toda la Biblia. En un principio, desde Génesis hasta Moisés, hasta Samuel realmente, encontramos eh, una teocracia. O sea, era Dios quien gobernaba, era Dios que estaba ahí al frente de ellos siempre y se manifestaba de diferentes maneras, una columna de humo, una columna de fuego, una serpiente de bronce, una zarza ardiendo, en fin, ¿verdad? De distintas maneras Dios se manifestó y luego dijo, yo quiero estar con ustedes, quiero vivir con ustedes y por eso le pidió a Moisés que edificara un eh, un lugar, ¿verdad? Una tienda en la cual Dios moraba, ahí en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y Dios moró con el pueblo de Israel, quería estar con ellos alrededor, con el pueblo alrededor de él, para ministrarlos. Pero el pueblo cada vez más fue no solamente rechazando a Moisés, sino que rechazaban a Dios, no querían la teocracia. Pasó el tiempo y vino el tiempo del oscurantismo religioso del pueblo de Israel, la época de los jueces. Y hay una frase que caracteriza todo el libro de los jueces, y dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía.
Eso encaja en cada uno de los capítulos que encontramos en ese libro. Y no querían a Dios y no querían nada, ¿verdad? Un ejemplo, un símbolo característico de esto es Sansón, que era muy caprichoso, ¿verdad? Al final, hasta que entiende que era Dios que estaba de por medio, entrega pues no solamente su vida, sino a los filisteos y cumple su rol como juez. Después viene Samuel, que es este profeta, y Dios le dice, mira, deja esto, ¿verdad? Porque le pidieron rey, ya estamos cansados de que seamos gobernados por Dios, hoy queremos que nos gobiernen los hombres. Y ahí inicia, en la época de Samuel, en ese libro, inicia lo que se conoce como la monarquía de Israel. Y vienen toda una serie de jueces, ¿verdad? Y hay una frase característica, dos frases prácticamente es, hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Lo que hicieron lo malo se caracterizan más, ¿verdad? O sea, hay más números de lo que hicieron lo malo de lo que hicieron los buenos. Son contaditos lo que hicieron los buenos. Pero eh, fue una época de altos y bajos en el cual no solamente el pueblo se dividió y tuvieron reinos, el reino del norte y el reino del sur, sino que muchos se alejaron de él. Después vino un tiempo que ya no querían ni ser gobernados por Dios y vinieron a ser gobernados por gentiles. ¿Verdad? Con los 70 años de cautiverio y desde entonces no han tenido el pueblo de Israel una gobernabilidad exclusiva como tal. Siempre han estado asediados por todos lados, bueno, desde un principio. Y ese tipo de gobierno eh, sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Verdad? Hay presidentes, hay primer ministros, pero no hay una teocracia que gobierne. Ahora tenemos una forma de gobernar, la democracia, la socialdemocracia, en fin, toda una variedad de cosas en las que los países están gobernando. Pero al final va a haber el reino de nuevo, el reino del Señor, y vamos a volver a la teocracia. A todo lo que Dios inició, Dios lo va a restaurar. ¿Verdad? Entonces, el tema central de toda la Biblia es el reino de Dios. El personaje principal es Cristo, el Mesías. Desde un principio se habló del Mesías y texto tras texto venía anunciándose. Y a esto es lo que se le llama el misterio oculto, ¿verdad? Uno de los tantos misterios ocultos que el Mesías era el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no solamente era el Mesías, sino era un Mesías que no iba a venir con espada, con autoridad, como un líder, sino humilde en una condición en la cual, como Tali describe Filipenses capítulo 2 que no se aferró a cosas, no se hizo, ¿verdad? O sea, siendo Dios, no se aferró a aquella cualidad, aquella condición de Dios, de ser Dios él también, sino que se hizo hombre y como hombre subió, fue llevado a la cruz y pasó todo lo que pasó para que se cumpliera la palabra en él. Entonces, el pueblo y todos los demás esperaban a un conquistador, pero llegó un carpintero y por eso no lo aceptaron, por eso lo rechazaron. Pero el Señor Jesús mostró y vino a mostrar a Dios, Dios mismo, es Dios en la carne, ¿verdad? Cristo Jesús, eso es justamente, eso lo dice capítulo de Juan, capítulo 1 Juan el Evangelio, ahí describe parte de esta esencia pura de Cristo, como dice Colosenses, que Él es, capítulo 2 que Él es la- toda la deidad, ¿verdad? Que es 100% Dios y 100% hombre. El propósito de es la redención.
por el derramamiento de Cristo en la cruz, fuimos redimidos. Necesitábamos una redención. Todos los pactos que Dios estableció desde Génesis hasta los evangelios, esos pactos Dios era el que daba la oportunidad, pero el hombre siempre fracasó en uno de esos pactos, en todos los pactos. Por eso es que vino un nuevo pacto, ¿verdad? Ese pacto que ya no podía ser invalidado. Cristo, que perfecto en todas las cosas. Dios mismo, para que no hubiera ningún error y que de esa manera el hombre tuviera oportunidad para estar con Dios, porque Dios quería restablecer la relación con Él, con nosotros, ¿verdad? Y ya, como dice, ya no estaba fuera de los hombres como estaba en el tabernáculo, como estaba en el templo, sino que ahora, perdón, está con nosotros, ¿verdad? Está en nosotros. Y ahora escribe en carne. Antes escribía en piedra, pero ahora escribe en carne. O sea, es una relación personal. Y por eso el propósito de la creación, así como de un principio está el final, y por eso está este texto, ¿verdad? Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de tu mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y ese es justamente lo que es el propósito de toda la creación. Hermanos, tengan en mente esto. Hágase la pregunta, ¿por qué existo? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? ¿Verdad? ¿Por qué Dios permitió que yo viniera al país donde usted está, en la familia en la que usted nació? Solamente hay un solo propósito, hermanos, adorar a Dios. ¿Y adorar a Dios en qué? En toda su vida, en todo lo que usted hace, piensa y dice, en todo en todo eso que representa todo mi ser. Ese es justamente el propósito de toda la creación, adorar a Dios. Eso lo encontramos en varios textos en la Biblia, especialmente en el capítulo 9 de Apocalipsis, cuando Juan estaba recibiendo el último mensaje, se le presentó un ángel y él, en aquel momento que estaba como en un momento de estar recibiendo mensaje de Dios, había pasado sin comer varios días y como cierta debilidad, imagínense presentarse delante de él un ser celeste, un ángel de Dios, y lo común, lo natural que podría ser cualquier hombre es adorar, ¿verdad? Postrarse ante aquel ser celeste. Y vino el ángel y le corrigió. Pues, muchos de ustedes se recordarán de de este texto. Y le dice, mira Juan, no lo hagas, ¿verdad? Somos consiervos, estamos en el mismo nivel, por así decirlo. Adora a Dios, le dice. Entonces él le corrige y le dice que el único que puede ser adorado es el Señor, Dios Padre. Así que también lo encontramos en estos dos textos. Yo voy a pedir a Roberto que los lea. Yo sé que esto no los tenías, Roberto, pero voy a pedir que los busques en tu Biblia. Romanos 1:21 y 1:28. Romanos 1:21. 1:21 y 1:28. Si quiere, yo Momento. los leo, los tengo Sí, listos. Ok, aquí los tengo. magnífico. ¿Así Bueno, ya? Ok, hermano, adelante si quiere. bueno, ok, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ujú, y el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer Ujú, cosas que no convienen. que no Amén. conviene. O sea, cuando no nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar no está adorando a Dios. Y adorar a Dios es darle gracias, adorar a Dios es cumplir con su voluntad, adorar a Dios es honrarle.
es glorificarle, es hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y conocer a Dios como es y actuar como Él quiere que yo actúe, con ese carácter que Dios tiene. eh, por eso están esas dos frases que yo las expliqué en esa ocasión, lo que es el temor de Dios y el que es el temor a Dios. El temor de Dios es la forma en que Dios reveló a nosotros y el temor a Dios es la forma en que nosotros respondemos a esa forma que Dios se reveló a nosotros con sumisión, obediencia y respeto. Cuando el temor a Dios no está en nosotros, no hay una adoración. Es imposible, ¿verdad? Por eso que dice que no agradó a Dios, se envanecieron y se volvieron opositores. Hay una lucha para con Dios. Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere restablecernos, Dios quiere que estemos juntamente con Él y por eso es importantísimo el discipulado. Ahora, vamos a definir qué es el reino de los cielos, porque el texto de de capítulo 5 de las bienaventuranzas se menciona mucho el reino. Pues en la Biblia, cuando la Biblia habla sobre el reino de Dios, se refiere de forma general al reino o dominio de Dios sobre todo lo que existe, ¿verdad? Sobre todo lo que existe. Hay muchos textos en los cuales podemos afirmar que Dios, el Dios creador, eh, por haber creado todo lo que existe sobre la faz de la tierra y el universo en sí, tiene amo, dueño y señor de toda su creación. Pero el que no cree que Dios existe no puede tener esa convicción de que Dios es amo, dueño y señor de toda su creación. Y Dios sigue teniendo el dominio, el reinado de todo lo creado hasta el día de hoy, y incluyéndose a ustedes y a mí. Por eso es importante que establecer estos parámetros, ¿verdad? Esta cosmovisión. Y Dios es el creador del universo y de y todo le Carro, porque aquí en el pertenece. barrio no le gustaba y así iba a afectar y duraba con este. ¿Perdón? No, hermano, fue un micrófono que se abrió, pero ya lo Ok. cerramos. Él reina y reinará por toda la eternidad. Debemos recordar que Dios reina hoy en la vida de sus hijos, hoy, mañana y siempre. El reino de Dios se manifiesta cada día, cada momento, cada instante en nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos y aún cuando estamos dormidos. Entre las personas que tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Eso no lo afirma Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Por el tiempo no lo vamos a leer. La presencia de Dios nos acompaña y Él es el Rey de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puedo hacer visible el reino de Dios? Dice Mateo capítulo 10, y vamos a pedir que Roberto nos lo lea, 7 y 8. Amén. Dice así, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dar de Amén. gracia. Entonces, esta es una versión de la NBI, la que está en la pantalla, eh, y dice prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y le está dando el consejo al Señor Jesús a sus discípulos y a la gente que estaba ahí preguntando de quién era, ¿verdad? Que el reino de Dios se había acercado a ellos. ¿Y quién es el reino de Dios? Él mismo, ¿verdad? Él mismo era el reino de Dios. Eso quiere decir, hermanos, aquí hay un hermoso principio en este y otros textos que vamos a examinar, que el reino de Dios ya está obrando en mi vida. ¿En qué momento? Desde que yo nací espiritualmente. Desde que comencé a ver espiritualmente la vida en la cual estoy viviendo y comencé a entender lo que Dios quiere, lo que Dios me dice a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de diferentes formas en las cuales Dios se puede manifestar. eh,
eh, esos ojos espirituales Dios me los abrió a través de la fe, a través del Espíritu que mora en mí. Entonces, de ese momento soy parte del reino de Dios, porque dice Juan 1:12 que a todos los que creyeron en Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos parte de esa familia. Y también en 2 de Corintios capítulo 5 verso 20, ¿qué dice Robert? Robert, bueno, lo leo, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos y cada uno de nosotros, desde que nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, Dios nos ha hecho coherederos, embajadores y parte del reino del Señor Jesús. Entonces, hermanos, desde que usted sale de su casa y aún dentro de su casa, usted es embajador. Usted es, está llevando el nombre del Señor Jesús, el nombre de Dios, el nombre de su iglesia, el nombre de su apellido en cualquier lugar donde usted ande. Cualquier cosa que usted haga contra o adversa a los principios de la palabra del Señor, pues rompe todo eso. Rompe su apellido, rompe su relación con Dios. O sea, como embajador no es digno de imitar. Por eso Dios nos demanda a que tengamos claros estos principios para que el Señor eh, sea quien nos guíe, nos oriente y que lleve en nuestros caminos. Esto que no quiere decir, hermanos, que, que estoy obviando el problema que tenemos con el pecado. No, claro que no. Yo soy el primero en decir, soy un pecador, pero lucho con los problemas de pecado, como dice Pablo allá en Salmo 10, quiero decir, eh, el rey David en el Salmo 19, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Todos tendrán problemas con algún pecado que no pueden reconocer y definirlo con nombre y apellido el pecado. Él tenía ese problema, que posiblemente David estaba cometiendo pecados y no sabía que lo que estaba haciendo era pecado. Pero había uno que sí lo reconocía con nombre y apellido, la soberbia, ¿verdad? Que no se enseñoree de mí, dice. Nosotros luchamos con algunos pecados que sí los reconocemos, pero que nos cuesta hacerlos a un lado, nos cuesta dejarlos, porque a veces nos traen mucha satisfacción y es parte de nosotros, está como chicle, ¿verdad? Pegado a nuestra vida carnal. Pero la demanda de Dios es que seamos buenos embajadores, eh, eh, sepamos ser imitadores y propulsores del reino de Dios en este mundo en el que estamos, con mi forma de ser, mi forma de pensar y mi forma de actuar. Y proclamar a otros que se reconcilien con Dios. Entonces, si por fe te has convertido en seguidor del Señor Jesús, también eres su embajador. Como decía, este es un principio que no debemos de olvidar. ¿Cómo puedes hacer visible el reino de Dios? También es un tema que nos amplía nuestra visión espiritual, la cosmovisión espiritual de la visión de Dios. En primer lugar, si amas al Señor Jesús, invitas a otros al reino, ¿verdad? Palabras y hechos. Eh, de el, yo recuerdo la primera vez cuando yo entregué mi vida al Señor, yo quería convertir a medio mundo y compartía con todos aquella cosa tan extraordinaria que estaba pasando en mí. Y lo seguí haciendo.
ya no con esa ímpetu, o primer amor, pero más con más convicción. Y lo sigo siendo hasta el día de ahora. De compartir todas las oportunidades que Dios me da de compartir la palabra y sus hechos, lo hago. A veces los obvio, ¿verdad? Soy sincero en decirlo. A veces lo paso por alto, pero allá el Espíritu Santo siempre me está diciendo, ahí va una persona a la par tuya en un medio de transporte público, habla con él. O este vecino, ¿verdad? Ahí está, acordate, habla con él. Ya no redarguyen, sí, ahí está, nos está hablando, ¿verdad? Y nos está diciendo. A veces yo me he sentido mal porque no lo he hecho y a veces me he sentido muy bien porque he obedecido, así como Esteban obedeció al Espíritu que le dijo, ves ese hombre eunuco que va ahí, pues ve y acércate. Y fue obediente y llevó hasta el bautismo a aquel hombre. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos convierte en personas que pertenecen al reino, vidas transformadas. Eso es lo que Dios busca a través del discipulado, vidas transformadas. Que nuestras palabras y nuestros hechos sean, que muestren ese amor a Dios y que nuestras vidas transformadas sean manifiesto de lo sobrenatural que está pasando en mi vida. Recuerdo que cuando mi hermano se convirtió, porque fuimos casi juntos a la iglesia, él en un momento determinado él levantó la mano y él sí fue y yo dije, ¿y qué habrá pasado aquí, verdad? Y yo vi que desde el momento que él entregó su vida, eh, él cambió por completo. Era una persona completamente diferente. Y yo me admiré de aquello y quise seguir su ejemplo. Y me costó, ¿verdad? Porque yo tenía enraizado muchas cosas. Pero el Señor hizo la obra. Pero eso es justamente lo que el Señor quiere, ver, vidas transformadas. Y en tercer lugar, los cristianos también han estado al frente de los milagros que el Señor Dios hace en el cuidado de su creación. Dios sigue al frente de todo, hermanos. Hay una guerra ahorita, un problema allá en Jerusalén, y creen que Dios está ausente. No, Dios no está ausente, está presente. Ahí hay un problema allá en Los Ángeles con las personas latinoamericanas o que no sean norteamericanos. Dios está presente. Dios tiene siempre el control y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que en algún momento el hombre pueda reconocer quién es Él. Pero Él sigue teniendo el control y por eso nosotros debemos de ser consecuentes con lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí viene la relevancia del discipulado, ¿verdad? Comprometidos con el bienestar del mundo, todos nosotros, no comprometidos con la paz del mundo, ¿verdad? Porque eh, yo aprendo de la Biblia y lo que ha dicho el Señor es que la paz no la vamos a adquirir en este mundo, sino en el venidero. En el reino del Señor Jesús, ahí vamos a tener una completa paz. Pero aquí cada vez más van a haber cosas más complejas, más difíciles, pero tenemos que luchar y vamos a ver ahí en las bienaventuranzas que cómo debemos de luchar y el carácter que se va formando en nosotros cuando nosotros aprendemos a luchar tomados de las manos del Señor. El reino de los cielos. El reino de los cielos es lo que nosotros llamamos el cielo, ¿verdad? El cielo. Allá en el Salmo 19 dice también, los cielos cuentan la gloria del Señor. Y ciertamente, ¿verdad? Es una identidad. Y es el reino, el poder, la gloria, que hasta ahora es un reino espiritual sobre todos nosotros. Es el gobierno que se obedece ahora en el cielo y que bajará a la tierra con el regreso del Señor Jesucristo y sus santos. Esa es la promesa. Y ese es lo que
el Señor quiere que estemos convencidos. Por eso, yo siempre defino lo que el Hebreos 11:1 dice, ¿verdad? Pablo o el autor del libro de Hebreos, ¿verdad? Que no sabemos exactamente quién fue, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es creer. O sea, yo le creo la palabra, creo a Dios lo que ha dicho. Esa es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve, eso es obedecer. Aunque yo no lo vea, aunque yo no esté muy, o sea, que es lo que va a pasar, ¿verdad? Que yo no conozco el futuro, Dios quiere que obedezca. Y ese es justamente el concepto de fe en esas dos palabras, ¿verdad? Fe es igual a creer más obedecer. Creer en el Señor Jesús y en toda su palabra y obedecer en Dios, en Cristo Jesús y a todo lo que Dios ha dicho. Ahí es donde está lo más complicado. Pero eso es lo que Dios ha querido, ¿verdad? Venga tu reino, dice Mateo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Voy a pedir que Roberto nos lea Isaías 11:9. Amén. Con la Reina Valera, ¿verdad? Sí, Ahora sí tengo el micrófono abierto. Es que ahora estaba leyéndolo, pero estaba el micrófono cerrado. Dice ajá, así, Isaías 11:9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. como las aguas cubren el mar, así el conocimiento de Dios va a ser lleno, ¿verdad? La NBI dice que la tierra con el conocimiento del Señor va a rebosar, como el mar en sus aguas. El cielo es un reino espiritual, es el reino de Dios. Entonces no estamos hablando de un lugar en la tierra, estamos hablando de un lugar especial, donde mora Dios, donde el trono de Dios está, y que ahí están eh, esa representatividad espiritual hasta el día de hoy. Pero eso se va a manifestar también aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso se le llama cuando Cristo venga y reina en la tierra, en el milenio. Pero después vamos de nuevo a la Nueva Jerusalén, a que el Señor juntamente con su Padre reinen por toda la eternidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Adorar a Dios, honrarle, glorificarle, así como desde un principio hasta el final. Entonces, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, dice Hechos 7:49. Vamos a ver ahí, según esos textos, lo podías leer, Robert, Sí, ya amén, claro. el tercer cielo. El cual, Hechos 7:49. Segunda de Corintios 2:12. Perfecto. Dice así, cuando llegue a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Ujú. Y Apocalipsis 8:10 dice, el tercer ángel o la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y Salmo el 10. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Manos. Amén. Hay bíblicamente hay tres cielos, ¿verdad? El firmamento, el cielo, el azul que nosotros vemos. eh, el segundo cielo es donde está todo el universo, los planetas. Y el tercer cielo es la morada de Dios. ¿Dónde está? No sé. Pero es un reino espiritual en donde la presencia de Dios se manifiesta. Y siempre, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, es el reino de Dios que está fungiendo. Cuando Dios hace una obra sobrenatural, es el reino de Dios que está fungiendo. Entonces no es un lugar que ya está en el sentido que lo
podemos ubicar con un GPS o algo parecido. No, es el reino de Dios, es ese lugar especial en donde Dios mora y que ahí está el Señor Jesús juntamente con él en su trono. Ahí hay otros textos, son los mismos, ¿verdad? Ok. El reino de los cielos. El reino de los cielos básicamente no es un lugar, es un reino. Es la presencia de Dios en Cristo, habitando en sus santos, por medio de quien Dios se vuelve accesible al mundo. O sea, el reino de Dios está en nosotros ahora. Por eso, cuando Pablo escribió la carta de Corintios en Corintios capítulo 1, verso 1, primera de Corintios, dice a los corintios, a los santos, y sabemos quiénes eran los corintios, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que dice la carta, eran hermanos en Cristo con serios problemas de pecado. Pero el Señor les llama santos, no por lo que ellos hacían, sino porque posicionalmente el Espíritu de Dios que moraba en ellos los convertía en santos. Y Dios así los veía. Y así nos ve también a nosotros. Pero el hecho de estar jugando con el pecado es, es un problema que a nosotros nos, nos encausa a alejarnos cada vez más de Dios y no acercarnos cada vez más a Él. En la medida que estamos más cerca de Él, Él es el que nos apoya, nos ayuda para, para cumplir con lo que Dios me ha mandado hacer. La voluntad de Dios siempre se tiene que cumplir en el hombre primero, para que Dios obre sobrenaturalmente. Hay varios textos en la Biblia en donde encontramos esto. Yo tengo en memoria siempre a Abraham. Abraham Dios le definió su voluntad. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te mostraré. No le dijo cuál lugar, sino que le dijo que le iba a mostrar. Entonces se fue de Ur de los Caldeos a Padán Aram. Y de Padán Aram viajó hasta la parte de Canaán. Pero estando allí en Canaán vino no se había cumplido todo lo que Dios le había dicho. Vete de tu tierra, se fue, y de tu parentela, ¿verdad? Se murió papá, mamá, hermanos, pero se quedó con un familiar, Lot. Mientras estuvo con Lot, Dios no le mostró su voluntad, porque no se había cumplido lo que Dios le había dicho que debía de hacer. Entonces, Dios permitió un problema entre los cuidadores de las ovejas, de Lot y de Abraham. Entonces se pusieron de acuerdo y Abraham le dijo a Lot, mira, y ya no cabemos aquí, ¿verdad? Toma la decisión si te vas abajo, allá a aquellos llanos, o te quedas aquí arriba. Y aquel prefirió los llanos, ¿verdad? Verdes de Sodoma y Gomorra y se fue para allá. Y Abraham se quedó ahí arriba. Ustedes lean el texto. Desde el momentito que Lot se separa de Abraham, el siguiente versículo, Dios le revela el lugar. Y dice, este es el lugar que yo te había prometido. Y eso me da a mí la luz del principio, que mientras la voluntad de Dios en las cosas que he dicho que yo haga no se cumpla, Dios no obra sobrenaturalmente en las vidas de nosotros. Por eso, estos cursos tienen que ver con ese llamado, ¿verdad? A buscar a Dios, a hacer su voluntad y a encauzarnos en ese camino que Dios quiere que hagamos. Y por eso la idea de definir el carácter de aquellos que son parte ya del reino. Porque si no encajamos en alguno de ellos, pues hay que luchar por eso. Y hay que buscar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a ser y tener este carácter como lo tiene tu Hijo Jesús. Es una lucha, yo reconozco, es una lucha para mí también. Ni los profetas, ni Juan, ni Jesús, ni los apóstoles de Jesús jamás predicaron que morir e ir al cielo era el objetivo del plan redentor.
El que ha creído en Cristo anuncia con su vida la venida de la presencia de Dios, del reinado de Dios, de la gloria de Dios sobre la tierra. La meta de la redención es la transformación del ser humano, de tal manera que todo vestigio de Satanás sea eliminado de su personalidad y es llevado a una unión total y completa con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras nosotros estemos viviendo en este cuerpo, mientras estemos en vida en este mundo, siempre vamos a tener problemas con el pecado. Siempre vamos a luchar. Por eso necesitamos una transformación completa. Seremos transformados, dice, a la imagen del Señor Jesús. Nuestro cuerpo en el arrebatamiento, en ese inicio de de la tribulación, Dios nos va a limpiar por completo y seremos una nueva persona. Hoy estamos luchando con ese doble personaje, ¿verdad? El hombre viejo y el hombre nuevo. Y a veces, no sé, vestimos de ese hombre viejo, nos cuesta quitarnos esa vestimenta. Y siempre pongo de ejemplo este texto de Gálatas, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué bueno, ¿verdad? Estemos juntamente con Cristo, porque Cristo dejó ahí los pecados. Y ya no vivo yo, dice, más vive Cristo en mí. Lo que antes lo hacía en la carne, hoy lo hago en el Espíritu. Pero ¿por qué razón pecamos? Porque nos desclavamos de la cruz y seguimos nuestra propia forma de ver las cosas, nuestra propia filosofía de vida, nuestras propias tendencias pecaminosas y no a lo que Dios quiere que hagamos. Y es una lucha, ¿verdad? El que reconoce que tiene problemas con eso, ya está comenzando a vencer, a superar ese problema. Y el que no lo ve, está aferrado, ¿verdad? Está esclavizado a ese problema. Y por eso es una lucha espiritual. La idea es ser como Cristo. Ese es el punto, transformados como Cristo. Quiero compartir con ustedes un video. Déjenme pasarlo. Voy a pedir que aquí dejemos de grabar. Vamos a orar, hermano. Eh, bueno, sí, vamos a orar para los que ven el video después, ¿verdad? Que lo puedan tener allí en su... eh, que vean, vamos a ver si nos queda otro. Bueno, solo es el resumen al final, que lo vamos a terminar. Y vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado, Dios. Gracias por este momento y que seas tú Dios, obrando en mis hermanos a través de tu palabra y, y que a mí me des palabras precisas, no para convencer, sino que sea el Espíritu que se manifieste en mí para con mis hermanos, que su espíritu se, sea el que tenga esa oportunidad de ministrar la vida espiritual de mi hermano Dios. Gracias por este tiempo, por Cristo mi Dios, amén. Entonces no se vayan porque vamos a ver este video.